La base interna que está en contacto con el lumen, la capa mucosa, ¿sí? La capa mucosa entonces va, acá está el lumen del órgano. ¿Cómo sé que es el lumen? Porque el primer tejido que está en contacto con él, ¿qué tejido es? Epitelial, ¿no es cierto? Entonces, en contacto con el lumen, esto que está aquí, ¿no es cierto? Epitelio, tengo mi primera capa. Epitelio, nosotros dijimos que la capa mucosa estaba conformada por 3 tejidos, ¿no es cierto? Epitelio, debajo del epitelio, ¿qué tejido siempre voy a encontrar? Lámina propia, que es tejido conectivo, y una tercera estructura, que es esta membranita que está acá, muscular de la mucosa. ¿Ya? Muscular de la mucosa, lámina propia, tejido epitelial, capa mucosa. Debajo de ella voy a tener esto, que es un tejido conectivo denso en el caso del estómago, ¿ya? Que ahí se fijan, me voy a correr un poquito para abajo, con muchos vasos sanguíneos. Si está debajo de la mucosa, ¿cómo se va a llamar la siguiente capa? Submucosa. Y acá es donde está complicado, porque si ustedes se fijan acá como que la capa mucosa está plegada, porque acá yo debería tener la capa que está debajo de la mucosa, es la muscular, que acá tengo que bajar, y ahí está, bien chueca, ¿no es cierto?, bien maltratada la pobre capa. Esas 3 que están ahí, muscular. Esa es la capa muscular, ¿ya? Y por último, la de más afuera, la serosa. En el caso del estómago, ¿no es cierto?, la muestra que tenemos nosotros por lo menos es la serosa, que le vamos a ver ahí después con tejido conectivo, con un borde de tejido epitelial por fuera y capa serosa, ¿ya? Entonces, recuerden que lamentablemente esta muestra está plegada, no sé cómo le hicieron para montarla en la pobre, cómo la incluyeron en la parafina, pero vamos a subir. Y aquí, vamos a ver por aquí. ¿Ya? Ahí tengo la capa mucosa. Entonces, ¿qué vamos a reconocer en la capa mucosa? En la capa mucosa, la superficie del estómago es lisa, ¿no es cierto? Solamente tiene unos pequeños agujeritos hacia la lámina propia, que son estas estructuras de acá que tienen como forma de V, ¿ya? Como pequeños embudos, que son las famosas fositas o foviolas gástricas. ¿Ya? Esto es todo epitelio superficial. Luego, a partir de esta zona, ojo, si se fijan en las muestras normales de estómago, no debieran tener esta cantidad de células inflamatorias aquí. ¿Sí? Este estómago lamentablemente tiene una inflamación, ¿ya? Entonces no es 100% sano, pero es la muestra que tenemos. Hasta aquí tendríamos lo que es epitelio, ¿no es cierto?, superficial. Y de aquí hacia abajo se fijan que cambia el color, se vuelve como más acidófilo, ¿ya? Entonces, de aquí es la parte superficial del estómago, donde tengo la fosita. Todas estas son fositas o foviolas cortadas transversales. Y de aquí hacia abajo tengo lo que son las glándulas. Recuerden que yo les conté en clase que el epitelio se invagina y se invagina más hacia la lámina propia, ¿ya? Y forma unas estructuras con forma de tubos que se llaman las glándulas gástricas, ¿ya? Y las glándulas gástricas son tubos formados por epitelio, donde voy a encontrar distintos tipos de células que van a producir los jugos gástricos. ¿Ya? Entonces, hasta aquí tengo el epitelio, ¿no es cierto?, que forma la fosita de la foviola. Y aquí ya aparte lo que es la glándula gástrica, o también llamada glándula fúndica. ¿Por qué? Porque está en el fondo del estómago. ¿Ya? Vamos a buscar donde se vean las glándulas como tienen que verse, deberían verse como tubos hacia abajo. Entonces, la glándula gástrica, ¿cómo también se la quería decir? ¿Ah? Que en la derecha, que en la zona de acá, era glándulas gástricas, Glándulas fúndicas, porque son de la región fúndica del estómago. Acuérdense que histológicamente hay 3 regiones. ¿Ya? Vamos a irnos acá, donde está acá. Acá, así se deberían ver las glándulas. Como se fijan que se ven como tubos hacia abajo, estructuras lineales. ¿Sí? Esta es la forma que tiene que tener normalmente, ¿no es cierto?, las glándulas gástricas. Ahora, el problema es que esta imaginación del epitelio no es una sola glandulita. En cada fosita o foviola gástrica desembocan de 7 a 8 glándulas. Por eso, ¿no es cierto?, el tejido es tan apretado y yo no puedo ver tejido conectivo entre medio, ¿ya? Porque como ustedes a las 7 de la mañana, ¿no es cierto?, la micro, que están todas así, haciendo las glándulas, ¿no es cierto?, también dentro del tejido conectivo. Entonces, nos vamos a ir primero aquí a la superficie, porque acá vamos a reconocer
además de las capas y los tejidos, vamos a reconocer 3 tipos de células en el estómago que se pueden ver y se pueden ver. La primera célula, que es la más fácil de reconocer, es la que está acá en la superficie, ¿ya? Y que es un epitelio ¿de qué tipo? Pseudo-estratificado, cilíndrico, cilíndrico con células calcificadas. ¿Pseudo-estratificado? O sea, no es. ¿Tienen varias capas? No, es No, estratificado. simple. ¿Cómo son las células? ¿Son cuadradas, son planas, son cilíndricas? Cilíndricas. ¿Ya? Entonces es un epitelio simple, cilíndrico, que reviste la superficie y las fositas gástricas. Este epitelio, ¿no es cierto? Que epitelio de superficie, si se fijan, la superficie, ¿no es cierto?, es como pálida, tiene una burbuja pálida, ¿no es cierto?, que se tiñe de un color bien claro o cromófobo. Estas son las células que producían una sustancia que protege el estómago de la autodigestión, ¿se acuerdan? Que producían un moco denso, rico en bicarbonato, ¿ya? Estas células acá de recubrimiento superficiales, ¿ya? Y ese moco se pega, así como está aquí, se pega a la superficie del estómago y lo protege de los mismos productos de secreción que produce el estómago, que son los ácidos gástricos, que están formados por ¿qué componentes? Ácido gástrico. Ya, pero el ácido gástrico que tiene dentro de sus componentes. ¿Cuáles son los dos principales, por lo menos? El ácido hialurónico. O sea, el ácido Clorhídrico. Eso. Y el otro es una enzima que destruye las proteínas. ¿Las células prioritarias? No, producto de secreción, no células. Pepsina. Pepsina, muy bien. Ya, entonces, en la superficie solamente va a tener células de recubrimiento y células madre que no tienen nada, ¿no es cierto?, que yo me permita distinguir. Acá, en la glándula gástrica, ya yo puedo reconocer, hay más tipos de células, pero reconocibles al ojo, ¿no es cierto? Tengo 2 tipos principales. Una, que son las encargadas de secretar el ácido clorhídrico, que son las células parietales, vamos a poner más o menos. Pero si se fijan en los cortes y en sus placas, normalmente son las células más grandes de citoplasma acidófilo y núcleo central, ¿ya? Como digo, les vamos a poner más un momento para verlas bien. Estas células grandes, acidófilas de núcleo esférico central, son las células parietales, encargadas de secretar ácido clorhídrico y factor intrínseco gástrico, ¿ya? Esas abundan en la zona media, ¿no es cierto?, de la glándula, ¿ya? Eso es donde hay más cantidad. Luego, para ver la otra célula, la principal, ¿ya?, abundan o hay mayor concentración hacia el fondo de la glándula, pegaditos acá a la muscular de la mucosa. Entonces, si yo me voy a la muscular de la mucosa y me fijo en las células, ¿no es cierto?, acá donde forman la U, vamos a ver que las células ya no son grandes, acidófilas, sino que son cilíndricas y tienden a ser basófilas. ¿Y su núcleo? ¿Qué vendría siendo, profe? Acá, miren. Esta de aquí, ¿qué es lo que es? Parietal. Parietal, ¿no es cierto? Y si las comparo, por ejemplo, con estas que están acá, o con esas que están aquí, se fijan que estas son, no están muy bonitas, estas de acá están muy bonitas. Son cilíndricas, citoplasma, ¿de qué color se tiñe? Basófilo. ¿Y núcleo dónde está? A la periferia. Hacia la base. Entonces tengo unas células que son grandes, globosas, con núcleo central y citoplasma acidófilo. Lo van a ver mejor en su microscopio que en la tele porque se distorsiona un poco. Esta de acá está bonita, ¿ya? Y las puedo comparar, ¿no es cierto?, con estas que están aquí, que son cilíndricas. El núcleo, ¿no es cierto?, si se fijan, es más contraído, ¿ya? Tiene un poco más de contraído y también, ¿no es cierto?, de posición basal, ¿ya? Entonces son 2 células totalmente opuestas, ¿ya? Y esas producen el pepsinógeno, que cuando sale, ¿no es cierto?, y toma contacto con el ácido clorhídrico, el pH bajo, se transforma en pepsina, que es la enzima activa que degrada las proteínas, ¿ya? Esas son las 3 células que vamos a encontrar en el estómago. Debajo voy a encontrar esta capita de color rojo bien intenso, que es la
muscular de la mucosa, que igual son 2 a 3 capas dependiendo de la zona del estómago, ¿no es cierto? Y que son mucho más delgadas que la muscular propia del órgano. Acá abajo, tejido conectivo. Tejido conectivo, acá voy a tener vasos sanguíneos. ¿Ya? Hay algunos blancos, hay algunos con eritrocitos adentro, pero es un espacio delimitado por qué tipo de núcleos. ¿Qué forma tienen los núcleos que limitan los vasos sanguíneos? Blancos. Voy a ver si acá, porque en adelante encontré un plexo. Recuerden que el sistema digestivo tiene su propio sistema nervioso y su propio sistema hormonal. El propio sistema hormonal no lo vamos a ver porque son las células enteroendocrinas que están en las glándulas, pero no tienen ninguna característica que el corte histológico de rutina me permita distinguirlo. ¿Ya? En la capa submucosa, que está formada por tejido conectivo, si ustedes recorren de tanto en tanto, van a pillar estructuras así, ¿sí? Que están como circunscritas, son más pálidas, ¿ya? Y tienen un núcleo, ¿no es cierto?, grande, redondo, con cromatina laxa y un nucleolo bien evidente. Estos son plexos submucosos, ¿ya? Acá hay neuronas cuyos axones van a inervar a la capa muscular de la mucosa y a las glándulas gástricas para controlar entonces el movimiento y la secreción de estas glándulas. Profe, ¿qué vamos a encontrar? ¿En la muscular o muscular de la mucosa? El plexo submucoso, como su nombre lo indica, se ubica en la capa submucosa, ¿ya? Tienen que buscar ahí en el tejido conectivo que forma la capa submucosa. ¿El plexo nervioso? Que se llama plexo submucoso, o también en los libros aparece como plexo ¿ya? Y aquí voy a bajar un poquito para poder ver las 3 capas que se ubican en el estómago. Entonces vamos a buscar las 3 capas que no están muy bonitas, pero ahí están, ¿no es cierto? Que no están muy bellas, no están muy bien definidas las 3 capas, ¿ya? La que mejor se ve es la oblicua. En el intestino, esófago, intestino delgado, intestino grueso, el alimento siempre sigue un trayecto unidireccional, ¿no es cierto? De proximal a distal, punto, no hay más que decir. En el estómago es distinto, porque en el estómago el alimento tiene que mezclarse con el jugo gástrico para formar el quimo. Por lo tanto, el estómago tiene otro tipo de movimiento, no es solamente unidireccional. Por eso, él es el único segmento del tubo digestivo que tiene 3 capas de músculo liso, ¿ya? En su muscular propia. La capa que está en contacto directo con la submucosa es esta capa adicional que no tiene el resto de los segmentos del tubo digestivo, que es la capa oblicua, interna oblicua, que es la que permite, ¿no es cierto?, que el alimento se mezcle como una batidora, ¿no es cierto?, con los jugos gástricos. Luego de eso vienen estas capas que no están tan bien definidas en este corte, ¿no es cierto?, que es la interna circular, que está así. En todos los trayectos del tubo digestivo, la capa más interna va a ser la circular y la de más afuera, ¿no es cierto?, es la externa longitudinal. ¿Ya? Entonces tengo la capa que está en contacto con la capa serosa, va a ser la externa longitudinal, la que está en contacto con la submucosa va a ser la oblicua y la capa que logran identificar, ¿no es cierto?, entre medio, va a ser la circular, en este caso media, porque está entre las 3 capas del músculo liso. Profe, ¿cómo se llama la externa? Longitudinal. Externa longitudinal, circular media y interna oblicua. ¿Ya? En delante igual, si ustedes recorren, en delante yo encontré entre la oblicua y la circular, también encontré un plexo, en este caso plexo mioentérico. Mio de músculo y entérico por sistema tubo digestivo. ¿Ya? También se pueden ver fácilmente, si ustedes recorren, el único tejido que van a encontrar entre las capas de músculo son los plexos.
¿ya? No hay vasos sanguíneos de blanca libre, no hay otras estructuras. Solamente lo que van a pillar son plexos, ¿ya? Por eso es más fácil de identificar los plexos mioentéricos que el submucoso. Y por último, la capa más externa, esta que está acá. Vamos a poner un poquito más de aumento, ¿no es cierto?, para verla mejor. Ahí está. Para allá que no esté tan rota. Ahí, esa está buena. Entonces tengo la capa de músculo, ¿no es cierto? Y, bueno, esto debería estar pegado, obviamente no debería estar separado. Tejido conectivo y ¿qué núcleos andan por allá afuera? Planos, ¿no es cierto? Entonces, si yo tengo tejido conectivo más tejido epitelial plano mesenterio, ¿no es cierto?, por fuera, esto es peritoneo y por lo tanto esta capa se llama serosa. ¿Ya? La diferencia entre serosa y adventicia es que la adventicia, por ejemplo, en el esófago no está cubierta por peritoneo, por lo tanto solamente es tejido conectivo. En cambio la serosa, el órgano está recubierto por peritoneo, que es tejido conectivo más mesotelio, que es epitelio